ha convocado esta participación, que es sobre prevención de riesgos y desastres, que está a cargo del ingeniero David Montero, quien es estimador de riesgos de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, les habla el ingeniero David Montero. Yo trabajo en la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el área de prevención. Seguramente ya muchos de ustedes me conocerán porque en el medio hemos estado evaluando las quebradas y algunos asentamientos humanos de la zona. Agradeciendo la invitación del IMP, del Instituto Metropolitano de Planificación, por este gran auditorio, este foro que nos da la oportunidad para poder explicar sobre el tema de gestión de riesgos que ahora está muy de moda y que últimamente se ha generado una ley en el mes de febrero del año pasado, la ley 29664, que es la ley de gestión del riesgo de desastres. Es decir, esta ley implica de que todas las autoridades y sociedad civil estén involucradas en la gestión de riesgos. Es así de que la anterior ley, la ley que creaba el Sistema Nacional de Defensa Civil, solamente ponía como responsable al alcalde y a un conjunto de autoridades para hacer lo que era defensa civil. Pero ahora el término de defensa civil ya está un poco desfasado, ya no se habla mucho de defensa civil, porque en realidad la historia de defensa civil se enmarca desde la época de la Segunda Guerra Mundial, donde la Cruz Roja intervenía para atender a la sociedad civil cuando eran atacados por la guerra, ¿no? Entonces, de ahí se empezó a crear la Cruz Roja, después con los desastres naturales en los años 50, 60, era necesario crear un comité de emergencias, de atención de emergencias, y después con el terremoto del 70 se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, para luego, después de cerca de 40 años, derogar esa ley y ahora crear la ley del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Que es mucho más amplia y que es mucho más dinámica en cuanto a algunos componentes que se deben generar. ¿Avanzamos? Entonces, para ver el tema de gestión de riesgos tenemos que ver nuestro entorno, porque en realidad nosotros no somos unas islas, solamente estamos aquí, como dice los curas, estamos de paso, el cuerpo es de Dios, el alma también. Entonces, hay que hacer una vida saludable y para esto tenemos que, a nivel de Sudamérica, tenemos muchos desastres que nos pueden afectar, ¿no? Como el caso del fenómeno del Niño, que ahora nos está amenazando y que se define a partir del mes de octubre, todavía no se define, y que trae como consecuencia las lluvias, los huecos y la inundación, ¿no? Y no solamente afecta a un distrito, sino afecta a todas las ciudades, desde el norte del Perú, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, hasta algunas zonas, inclusive hasta el sur del país, como el caso de Ica en el año 98. Luego tenemos escenarios más pequeños, como a nivel de país, que nos puede afectar un gran sismo, escenarios como en la ciudad de Lima, y escenarios pequeños como los distritos, ¿no? Como el caso de acá de Chaclacayo, que tenemos escenarios de riesgo, que ahora lo voy a pasar a describir. El siguiente. Bueno, pero el peligro más evidente que ahora está de moda, que todos los periódicos día a día están sacando, es el peligro sísmico, ¿no? A nivel Lima se han hecho estudios. Se han hecho estudios de peligro sísmico a través del Centro Peruano Japonés, el CICMIC, que ha identificado unas zonas de mayor riesgo y otras zonas de menor riesgo. En el mapa de la derecha, ustedes van a ver unas áreas verdes, ¿no?, que indica que el suelo es bueno y que la aceleración sísmica, que es el comportamiento del suelo ante el movimiento sísmico, es más rígido a diferencia de los suelos que están en rojo, que son suelos arenosos, donde la amplificación sísmica es mayor. Es decir, cuando hay un movimiento sísmico, el suelo se comporta acelerándolo y aumentándolo en su intensidad.
Estamos en la zona de Chilacaya, ustedes ven que hay partes amarillas y hay partes verdes, o sea, encontramos suelos buenos y no tan buenos, ¿no? Entonces el suelo bueno está en la zona de laderas, donde hay roca, una roca firme, pero hay suelos también medianos que son la parte baja, que es la zona de la ribera del río y la parte plana de la cuenca del río Rima. Entonces vemos de que en Chilacaya tenemos suelos buenos y suelos regulares, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cumplir con las normas de construcción, con el Reglamento Nacional de Construcciones, ahora denominado Reglamento Nacional de Edificaciones, para poder tener casas seguras y así dar una sostenibilidad a nuestra vivienda y dejarle algo a nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros no construimos para un par de años, para unos 5 años, ¿no? Construimos para que nuestra vivienda dure mucho más tiempo. En el mapa del centro tenemos las placas tectónicas. El origen de los sismos acá en el Perú se da por 2 placas, ¿no? La placa de Nazca y la placa continental, que son las que se van juntando, se van chocando como 2 grandes elefantes, hasta que un elefante va a tener que vencer al otro, ¿no? Entonces, la placa de Nazca se va introduciendo dentro de la placa continental y esta hace de que se vaya arrugando todo ese punto de choque, ¿no? Ese arrugamiento se da en cientos de años, en millones de años. Es como si pusiéramos una sábana y con las manos quisiéramos apretarlas, una parte se va a arrugar y otra se va a hundir. Igual, ese mismo esquema que se da a escala pequeña se da a escala grande. Entonces, estas 2 placas se van chocando, están en un momento de equilibrio y va a llegar un momento en que ese equilibrio se rompe y se libera. Definitivamente no sabemos en qué momento va a suceder un sismo de grado 8 o grado 7, pero sí sabemos los lugares que se puede suceder. En el mapa de la derecha vemos el mapa del Perú. Ahora si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a amplificarla, donde hay unos puntitos rojos y hay unos puntitos verdes y unos puntitos azules. Lima está acá en la parte central, esta parte de acá, esta parte de Anga, esta parte del sur, y vemos que ahí hay unos puntitos que no están completos, ¿no? O sea, hay espacios ahí. Eso quiere decir de que en esos puntitos rojos, donde hay más puntitos rojos, hay mayor actividad sísmica, ¿no? Estamos viendo la zona de Ica, por ejemplo, hay bastante actividad sísmica, por eso que hay bastantes puntitos rojos. Frente a Lima vemos que hay un vacío, frente a Ancas, La Libertad, hay un vacío. Eso quiere decir de que las placas están tramadas, no hay mucha liberación de energía. Esa liberación de energía en algún momento se tiene que liberar. Se habla mucho de sismos de grado 8, pero los sismos de grado 8 pueden venir de acá, puede pasar mañana, como también puede pasar de aquí a 100 años o a 100 años o a 200 años. Porque el periodo de retorno de esos sismos, de megasismos, son así, son de 500 a 1000 años. El gran sismo de Lima, el megasismo que se tiene registrado en la historia del Perú, ha sido en el año 1746, un 28 de octubre, a las 10 de la noche. En esa época, pues, Lima no era la que está ahora, ¿no? De la que se está proyectando. Entonces, ya han pasado más de 250 años de ese megasismo, y conforme están pasando los años, nos estamos alejando de un gran sismo y nos estamos acercando al próximo sismo. Por eso que la gran preocupación de los científicos es prepararnos para cuando venga este destrabamiento de las placas, ya nos coja con mayor preparación. Pero ¿cómo nos preparamos? Capacitándonos, construyendo en forma segura, construyendo en lugares seguros, y de esta manera hacer una ciudad que sea sostenible con el tiempo y que un momento sísmico, como en el caso de Haití o como en el caso de Chile, no nos destruya nuestros hogares y tengamos pues que estar años y años y esperando a que las autoridades respondan por nosotros por haber hecho algún trabajo mal o no haber construido muy bien, ¿no? Como el caso del Pisco, que ya han pasado 5 años, el 15 de agosto, y que muchas personas siguen viviendo en carpas, que es algo que realmente no debe ser, porque las carpas son temporales más que unos cuantos días o meses, pero no para que vivan permanentemente. Entonces, esa sostenibilidad es la que se quiere hacer con los planes que se están elaborando, tanto de desarrollo, en este caso de desarrollo concertado con todos ustedes, para que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena en cada uno de estos
de esos temas que no solamente involucran a las autoridades políticas, científicas, sino que a toda la población. Seguimos con más diapositivas. Bueno, los escenarios de riesgo que hay en la metropolitana son 4. Acá solamente dale un clima, por favor. Tenemos la zona de laderas, que son todos los distritos que tienen cerros y que la población de bajos recursos económicos se ubican en los cerros. Inclusive acá tenemos bastantes laderas en que seguramente con la presión demográfica y la presión social se van a ocupar con viviendas precarias y gente que tiene muchos recursos porque son zonas que son del Estado, ¿no? Tenemos luego zonas de riberas, que son todos los distritos que tienen escenarios de ríos, como el río Lima, el río Chillón y el río Río. Y luego tenemos escenarios del litoral, que son todos los distritos de la metropolitana que tienen coedición con el mar de Grau, ¿no? Y cuyo gran problema o gran peligro que tienen es el peligro de tsunamis. Entonces ahí tenemos que darle otra política, otro tratamiento a este tipo de riesgos. Ahí tenemos la zona de Huaycán, que está acá cerca nomás, como cualquier otra quebrada de la ciudad, y donde ahí vemos que hay viviendas precarias de material altamente inflamable, que con un incendio se puede encender fácilmente. Inclusive los niños lo dejan encerrados, ¿no? Las madres, y los niños tienen una vela o van con otros y mueren quemados, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una gestión de riesgo para evitar el peligro de incendios y también el peligro sísmico, porque acá tenemos zonas donde hay piedras en la parte alta, rocas que por momentos se puede prender con una fuerte lluvia, como el ejemplo del Niño, como las lluvias que han habido en medio abril, se desprenden y pueden generarse pequeños descubrimientos superficiales de agua que pueden ingresar a las viviendas y generar pequeños huecos, ¿no? Que no solamente puede ser un gran hueco, sino que puede estabilizar todas las pircas donde se asienta la vivienda, ¿no? Las pircas son piedras colocadas con especies de terrapenes donde la población construye sus viviendas de forma muy precaria, ¿no? Sin asesoría técnica. Bueno, el siguiente escenario es el escenario de la ribera de los ríos. La fotografía muestra el río Lima, en la parte baja, en la zona del cercado de Lima, donde vemos la margen izquierda y la margen derecha, y ustedes ven la precariedad de las construcciones, ¿no? El tipo de suelo acá es mucho más costoso, porque tienen cerca del río, es una zona plana, no tienen que caminar para subir al cerro, ni cargar por materiales, ¿no? Entonces es un suelo bastante preciado por los pobladores, porque también están en la parte muy urbana, muy cerca, accesible a la parte de la viabilidad, de los mercados, del centro de trabajo, ¿no? Entonces hacer una gestión de riesgo acá es también complicado, porque mucha gente cree que porque viven en esta zona 40, 50 años o 60 años ya van a ser procesionarios, ¿no? o van a hacerse del terreno, pero al final la naturaleza siempre va a recuperar lo que es de ella, ¿no? Tanto en la zona de la era como en la zona de las quebradas que ahora se están ocupando. Siempre el agua va a tener que irse por un lado, ¿no? Siempre tiene que irse por un curso natural. En el caso de esta imagen vemos construcciones bastante precarias, ya de material noble, bastante consolidados, pero que puede haber caída de piedras, deslizamientos, derrumbes, ¿no? Contaminación, porque vemos que el río está bastante contaminado, los desagües desembocan al río directamente, según un previo tratamiento. Esta imagen, mire cómo el señor está con palitos, está construyendo su vivienda con una especie de hombre araña, ¿no? Que estuviera ahí, en la película de hombre araña estaría ahí viviendo, ¿no? Entonces seguimos avanzando porque tenemos otro escenario que es el escenario del litoral, el escenario de las playas. Ahora con el boom económico, mucha gente ya se siente como los Maldini que tienen su casa en playa, ¿no? Como los González que tienen construir su casa en playa. Entonces construyen, miren, al lado del mar, lo rellenan con cualquier cosa y después el mar siempre recupera lo que es suyo, ¿no? Entonces, y después se está llamando aquí al alcalde diciendo, señor, usted tiene que reubicarme porque estoy viviendo acá y mire, el mar se me quiere meter a mi casa. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es abrir la puerta porque el mar entre y salga después, ¿no? Cuando hay un tsunami. Porque después nos vamos a encontrar acá, hacer obras de prevención va a ser demasiado costoso. Ustedes han visto el tsunami de Japón, ¿no? Cómo ha sobrepasado todas las expectativas de los científicos
a pesar de que Japón es un país bastante adelantado y que siempre tiene tsunamis, siempre tiene sismos y siempre tiene terremotos, pero definitivamente no podemos desafiar a la naturaleza. O sea, aquí el mar va a seguir comiendo el litoral y va a llegar un momento que va a llegar a las casas y esas viviendas van a tener que ser desalojadas o reubicadas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer otro tratamiento para que estas viviendas sean reubicadas en un lugar mucho más seguro, ¿no? Y la autoridad también a veces tiene culpa, ¿no?, de poder autorizar este tipo de edificaciones. Ahora tenemos la ciudad consolidada, donde la mayoría vive, ¿no? Donde se han construido viviendas, ya nuestros abuelos nos han dejado casas, nuestros padres nos dejan casas. Construimos viviendas y que hay un tipo de riesgo ahí, ¿no?, que es las viviendas que son antiguas, ¿no?, como el caso de Barrios Altos, inclusive viviendas ya que han sido construidas con autoconstrucción y que definitivamente no van a resistir un movimiento sísmico de gran magnitud y que por la falta de mantenimiento se deterioran con el tiempo, ¿no? Entonces, es el escenario que convoca a los actores relacionados con la generación de riesgo, la afectación o gestión de riesgo público en la zona urbana de alta consolidación urbanística, ¿no?, que en algunos casos también comprenden escenarios anteriores. Es decir, en la ciudad consolidada tenemos mayor densidad de gente también, ¿no?, como el caso de Pueblo Libre, Breña, Jesús María, La Victoria, que son distritos que tienen una alta densidad poblacional, porque ahora en vez de expandirse horizontalmente se están expandiendo en forma vertical. Ahora tenemos edificios de 15 pisos, 22 pisos. Sin embargo, se crece donde había una casa, donde vivía una familia, ahora tenemos 20 familias, 40 familias. ¿Qué es lo que va a suceder con el tiempo, de acá a unos años? El agua va a ser la misma, no se va a aumentar. Los desagües van a ser los mismos, los servicios van a ser los mismos. La energía eléctrica se va a tener que incrementar. Las áreas verdes no se incrementan, lamentablemente seguimos con las mismas áreas verdes. Y cuando haya un sismo, que ojalá Dios no lo quiera, pero va a ser un caos porque no vamos a tener dónde colocar a tantas familias, ¿no?, si en caso hubiera que reubicarlas o hacer alguna planificación de los refugios o la zona de concentración, ¿no? Luego tenemos la Estrategia Metropolitana de Gestión de Riesgo, que se enmarca dentro de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que ya le expliqué, y la Ley Orgánica de Municipalidades, que da mandato explícito en gestión de riesgo a las autoridades locales, ¿no?, y autoridades regionales y municipalidades provinciales. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, prevenir y reducir los riesgos de desastres mediante la participación ciudadana y de las instituciones públicas y privadas. Es decir, que ahora nadie se escapa de la gestión de riesgo, de esta responsabilidad de todos, ¿no? Luego tenemos, como punto 2, reforzar la responsabilidad y solidaridad entre los ciudadanos y la identificarse con la ciudad. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que identificarnos con nuestra propia ciudad. Tenemos que hacer que se respeten las leyes y las normas para que hagamos de nuestra ciudad una ciudad que sea sostenible y que nuestra calidad de vida se eleve cada día, ¿no? Y también hay que ser solidarios, pues, con las demás personas, ¿no? Luego, proteger preferencialmente a las personas más vulnerables, como los niños, los adultos, las personas mayores y personas con discapacidad, que son la población más vulnerable. Promover la concertación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. A nivel de Lima Metropolitana nosotros coordinamos con nivel nacional, porque Lima Metropolitana también es región, y tenemos que coordinar con los niveles distritales para poder hacer una adecuada concertación en lo que es gestión de riesgo. Hacer efectivo el acuerdo nacional referido a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Ahora, por la nueva ley, también el gobierno nacional ya no solamente cuenta con el Instituto Nacional de Defensa Civil, sino también cuenta con el Centro Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos y Estimación de Riesgos de Desastres, que se llama CENEPRED. O sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ahora tiene dos componentes, ¿no?, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el CENEPRED como entes coordinadores en la gestión de riesgo. ¿Y cuáles son los ejes articuladores para lograr cumplir con esta estrategia? Es lograr que la gestión de riesgos sea una prioridad en todos los niveles, porque sin prevención de riesgos nuestra cultura puede desaparecer y puede atrasarnos muy pronto, ¿no? O no va a ser sustentable con el tiempo, ¿no? Conocer los riesgos y tomar medidas, desarrollar mayor conciencia en la población, reducir el riesgo y los factores subyacentes y estar preparados y listos para actuar en caso de desastre, ¿no?, como lo voy a cabo, siempre listos. Si hubiera un movimiento sísmico, por ejemplo, en estos momentos,
Tenemos las puertas de salidas, pues esta puerta está cerrada, debería estar abierta, y las puertas laterales que pueden abrirse para ambos lados para ubicarnos en un lugar seguro. Esto se debería ser el primer, antes de empezar la reunión, ¿no? Ahora que tenemos los instrumentos de gestión, ¿no? Tenemos los estudios de dosificación sísmica a nivel de zona metropolitana. Estos estudios deben ser conocimiento público de toda la población, no que la autoridad no le carpete, no lo guarde. Ah, sí tengo el estudio, pero no lo ha difundido a los colegios, a las universidades y a la población en general. Todos los estudios deben ser de conocimiento público. Después hay que analizar nuestra vulnerabilidad ante sismos, hay que tener sistemas de evacuación y señalización, hay que tener planes de evacuación y respuesta vecinal, hay que tener un plan de operaciones de emergencia, decir qué hacer cuando sucede la emergencia. Hay que tener estudios de sistemas de información, de recursos para la atención de desastres, es decir, tener un inventario de qué recursos vamos a tener o vamos a contar para caso de una emergencia. Saber con qué recursos humanos y logísticos debemos de contar. Y luego tenemos que tener un plan de capacitación y gestión comunitaria, que este plan debe ser permanente y que debe estar permanentemente la población preparada y capacitada. ¿Seguimos con las siguientes? Bueno, este es el estudio de microzonificación sísmica que les expliqué, que lo ha hecho el CISMIC. ¿Seguimos? Los niveles de peligro que ya les expliqué, muy alto en rojo, alto en color naranja, medio en amarillo y bajo en verde, ¿no? Estos son los estudios de microzonificación sísmica para los peligros de peligros sísmicos. ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo hacemos para reducir los riesgos, no? Preguntamos, pero ya identificamos el riesgo, sabemos que hay peligro sísmico, que tenemos inundación, tenemos huecos. Entonces hay que hacer obras de prevención para evitar que esta semana, ¿no? Evitar que las construcciones sean precarias y conflictas, ¿no? Haciendo muros de contención, escaleras seguras, cosas deportivas, hacer desquiche de los cerros, retirando las piedras sueltas, ¿no? Haciendo participar a los alcaldes y las autoridades civiles para que estas actúen y hacer reconocimiento de toda la población de que los riesgos no son naturales y no son elaborados por el hombre más que nada, ¿no? Muchas veces el hombre es el que genera todos los riesgos que a veces nos afectan a nosotros. ¿Seguimos? Para terminar. Fortalecimiento social, asesoramiento y capacitación, hay que capacitar mucho a la población para que la población sepa qué hacer en caso de sismos, en caso de incendios, en caso de huaicos, inundaciones y todos los peligros que ya estamos identificando. Seguimos ya. Por esto lo que es de antes de la capacitación, tenemos una escalera que es escalera, una aglomerado de piedras. Luego la participación comunitaria, ya se hacen las escaleras, se hacen los muros de contención adecuados, ¿no? Que sean más seguros, ¿no? En los diferentes lugares, los asentamientos humanos de Bueno, estos son los trabajos que se van a hacer. Lo que hemos visto ahora, esta población de la margen izquierda va a ser ubicada con el proyecto de la línea amarilla, que ahora se llama Rimas Verde, el Parque Rimas Verde. Entonces se va a mejorar todo el entorno de la zona de Veras. Seguimos. Bueno, los muros de contención. Estos son los estudios efectuados por la municipalidad en los años anteriores. Seguimos. Mejoramiento de pircas estables. Las pircas tienen que ser de 1,20 m. Nosotros siempre recomendamos que no sean muy altas, que no generan pirca de 2-3 metros, que sea de 1,20 m. Que tengan su baldecito con arena, ¿no? Su vestidor, porque en zona de la arena el diámetro bombero no va a llegar. Entonces, por cada 10 lotes de vivienda se le pide que tenga un extinguidor, que compre un extinguidor de 9 kilos, de polvo químico. Porque no cuentan ni siquiera con agua, ¿no? El agua es muy escasa, que cuando se quiere un incendio, no tendrían cómo apagarlo. Seguimos. Capacitar a la población en la lucha contra el incendio. Porque de qué vale tener 10 extintores, 20 extintores si a veces la gente no sabe cómo usarlo, ¿no? Como lo que pasó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se estaba quemando el almacén y el mayor le decía al capitán, vaya a ver ese incendio que está generando. El capitán, como tiene sus grados, le dice al
al teniente, vaya a ver si se está quemando el almacén. El teniente dice al cabo, ¿no? Cabo, vaya a ver el incendio. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega al soldado raso. El soldado raso da con el extinguidor, lo mira, ve que tiene un anillo, saca el anillo, agarra el extinguidor y el almacén. Cuando llegaron los bomberos, ya el almacén se había incendiado y los extintores no se habían utilizado porque no sabían cómo manejarlo. Pensaban que era una granada, se saca el anillo y se tira, ¿no? Eso no puede suceder pues, ahí, si estamos capacitados, ¿no? Seguimos con la capacitación, que hay que ser con las picas, locura de contención, vivienda segura. Eso es lo que debemos hacer con nuestra comunidad. Organizar nuestra comunidad de tal manera que nuestra calidad de vida mejore, ¿no? En la foto de la izquierda tenemos una comunidad organizada que han pintado sus casitas, inclusive, han hecho sus escaleras, y al lado, como no, una comunidad que no ha sido capacitada, que no ha sido trabajada, ¿no? Entonces, la comunicación con la población y el trabajo comunitario es muy importante porque ustedes mismos valoran su trabajo y no van a depender de las autoridades para sus sostenimientos, sus labores cotidianas que pueden hacer. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor David Montero. Continuando con el programa, daremos pase al segundo tema, que es sobre medio ambiente, que está a cargo de Dante Flores, quien es miembro del equipo técnico del plan. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, señor regidor metropolitano, Marco Ceballos, señor representante del alcalde de la Municipalidad de Chaclacayo, señor funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima y señores asistentes pues, a este evento que tiene en realidad mucha importancia, ¿no? En realidad lo que vamos a mostrar en unos momentos básicamente es cómo hemos venido desarrollando el análisis de este plan, o sea, cómo empezamos a resolverlo. Bueno, en principio, esto partió a partir de la identificación de una serie de problemas, ¿no? Y estos problemas en realidad fueron determinantes para ver cuáles eran, digamos, los procesos que determinaban una mayor relevancia dentro del esquema de Lima Metropolitana, ¿no? Pero un poco para contextualizar primero, muy rápidamente vamos a mencionar, bueno, identificar primero que Lima ha crecido en los últimos años y ha crecido mucho. Ya no es la Lima de antes, ya lo dijo hace un momento Juan Espinola. Antes era una ciudad centralista, no céntrica, ahora ya no, ahora es policéntrica porque se han desarrollado muchos centros alrededor de la zona, digamos, de Lima cercado. Entonces eso de alguna manera pues ha posicionado a Lima con una característica distinta, ¿no? Normalmente estamos creciendo pues, cada 136.000 habitantes más por año, más o menos la población de Pisco. Hay distritos muy poblados, ¿no? En este caso San Juan del Urigancho, que pertenece al área distrital este, San Martín de Porres y Cobas, distritos, bueno, que lo podríamos denominar, digamos, casi fantasma, donde, bueno, casi hay muy poca población, o la población que ahí está, digamos, se desplaza a otros lugares y solo regresan de repente a dormir o solamente en temporada de verano, ¿no? Y bueno, finalmente el crecimiento urbano continúa presionando estos bordes, los bordes de la ciudad, ¿no? Las tierras agrícolas y los ecosistemas urbanos, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, también la característica, pues, en realidad Lima está dentro de la zona desértica, ¿no? Toda la costa peruana tiene esa característica. Por tanto, existen escasas precipitaciones, hay mucha humedad en invierno, por eso que tenemos bastante problemas, digamos, para el tema del abastecimiento de agua, ¿no? Hay muchas limitaciones para el tema del
agua, por tratarse de una zona desértica. El mar pues marca una influencia en el clima, ¿no? Y que tiene que ver con el clima, porque en todo caso nosotros estaríamos dentro de una zona tropical, ¿no? O subtropical, tendríamos muchas lluvias, ¿no? Pero el mar, la frialdad del mar peruano pues hace que cambie, ¿no? Y bueno, tengamos un clima mucho más estable. Y Lima además ocupa la parte baja de tres cuencas, ¿no? La cuenca del río Chillón, la cuenca del río Rímac y la cuenca del río Lurín. La siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver la ubicación pues, del área distrital Lima Este, ¿no? Tenemos 8 distritos que la conforman, ¿no? La población está cerca de 1.1 millones de habitantes, casi el 28% casi de la población de Lima. 10 distritos son los que concentran más del 60% de la población de Lima. Ya lo mencionamos que en su momento el de mayor población es San Juan de Lurigancho. Surquillo y Breña, bueno, son los distritos a nivel de Lima que tienen la mayor densidad poblacional. Son distritos pequeños, pero donde está concentrada mucha población. Y bueno, está estructurada, digamos, Lima Este por la carretera central, ¿no? Básicamente por el río Rímac, ¿no? Que es el eje principal, ¿no? Y el abastecedor principal de agua para la ciudad de Lima. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son estos procesos ambientales identificados, ¿no? Y que han caracterizado en los últimos años, digamos, a la ciudad de Lima, ¿no? Vemos al lado derecho de la diapositiva, ¿no? 5 procesos, ¿no? Uno de ellos es la degradación y pérdida acelerada de ecosistemas y recursos naturales de la cuenca. Pues en los últimos años eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Hemos visto cómo se ha ido ganando terreno hacia la ciudad, ¿no? La zona urbana ha ido ganando terreno hacia ciertas zonas, algunas de ellas consideran valles agrícolas, en otras zonas de riesgo, ¿no? Como ladera, que nos vimos hace un momento, y otras también muy cercanas al borde o a la orilla del mar, ¿no? Un segundo proceso pues, es la intensificación de la vulnerabilidad de eventos físicos. Ese tema está descrito como un proceso, pero ya hemos visto que ya lo han desarrollado anteriormente. Sin embargo, esto es una identificación de algo que se tiene que trabajar con mucha seriedad, porque finalmente, si continúa con ese ritmo, con esa tendencia Lima, lo que vamos a lograr es que no vamos a poder construir una ciudad, no vamos a poder desarrollar una ciudad. Y es importante la prevención, porque si no estamos preparados, sucede un desastre y esto frena bastante el desarrollo, ¿no? Cómo recuperarse es la otra, digamos, la otra cara de la moneda. Una es la prevención y la otra es cómo recuperarse lo más pronto posible, ¿no? Un tercer proceso es la inadecuada gestión de los residuos sólidos en la ciudad, ¿no? A pesar de que en los últimos años han habido ciertas mejoras, ¿no? En la disposición de los residuos, pero muchos de ellos ya tienen una disposición final adecuada. Sin embargo, si uno pasa, o sea, en el trayecto que uno ha venido, por ejemplo, viene hacia acá, hacia Chacacayo, Chosica, vemos en el transcurso pues, del río que hay lugares donde se han depositado residuos sólidos, ¿no? Que la gente continúa con esos malos hábitos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con algunas imágenes. Entonces es un problema que todavía no se soluciona, ¿no? Luego, un cuarto proceso es la pérdida permanente de las aguas superficiales, subterráneas y de aquellas aguas residuales que tienen tratamiento pero que no son aprovechadas, ¿no? O sea, las aguas superficiales se pierden pues por contaminación y eso es muy palpable en esta zona de Lima, ¿no? Lo podemos ver a lo largo del río, ¿no? Hay una serie de descargas que están contaminando ese río y finalmente llega a la parte baja terminando casi en una cloaca, ¿no? De Lima, la parte baja, ¿no? Entonces
Igualmente las aguas subterráneas, ¿no? Hay una sobreexplotación de estas aguas, ¿no? Para diversos fines, por tanto su nivel ha descendido. Y las aguas residuales, pues, si bien se tratan, no hay una garantía de que hay un tratamiento adecuado, óptimo, ¿no? Todavía es un tratamiento primario que finalmente termina para ser vertido a otro cuerpo de agua, como puede ser el río, puede ser el mar. No tiene sentido, ¿no? Invertir tanto para desaprovechar estas aguas que bien podrían servir para forestar zonas, por ejemplo, de riesgos, ¿no? Para evitar deslizamientos o para ampliar también las áreas verdes, como hace un momento nos mencionaba, ¿no? El representante de Defensa Civil, ¿no? Y bueno, tenemos un quinto proceso que es la permanente contaminación atmosférica, digamos, los gases, ¿no? Que emiten una serie de actividades humanas, ¿no? Partículas de suspensión, ¿no? Y también el ruido que se genera, digamos, en las zonas urbanas. La siguiente. Bueno, nosotros tenemos pues importantes ecosistemas dentro del contexto de Lima Metropolitana, ¿no? Tenemos un primer ecosistema que es el de aquel que está presente en las cuencas hidrográficas o interfluvios, ¿no? Interfluvios, perdón. Y en este caso son aquellos pues que están al borde de la ribera del río, ¿no? En algunos casos considerados como monte ribereño, ¿no? Y que se ha ido perdiendo, digamos, año tras año, y que de alguna manera, cuando vienen grandes avenidas en épocas de verano, pues hace que no haya mucha protección y puedan desbordar, ¿no? Trayendo consigo pues una serie de impactos sobre la población, ¿no? También tenemos también tenemos un ecosistema importante como son las lomas, ¿no? Básicamente estamos desde la parte sur hacia la parte norte, tenemos lomas importantes, ¿no? Hay más o menos más de 20.000 hectáreas de lomas, ¿no? Que hay que conservarlas. Los valles agrícolas, ¿no? Que es lo que estamos hablando y que se ha ido depredando, casi este valle ya no tiene mucha producción agrícola, prácticamente se ha perdido casi todo, más aún pues con otras actividades informales como por ejemplo las ladrilleras, por ejemplo, que utilizaron mucho el suelo y depredaron el suelo también y parte del suelo agrícola, ¿no? Entre otras actividades. Los humedales que tenemos básicamente en la parte baja, muy cercana al mar, que eso es un recurso muy importante también y hay que conservarlo, ¿no? Las montañas tutelares en el entorno de la ciudad, tenemos algunos también algún tipo de vegetación, los bosques ribereños, ya lo mencionamos hace un momento también, las franjas costeras de interés físico-geográfico y las islas e islotes, ¿no? La siguiente. Bueno, esta degradación pues acelerada, ¿no? De ecosistemas y recursos naturales se ha visto en los últimos años pues, bastante comprometida por una mala actuación de las personas, también por una dejadez de las autoridades también en proteger esos recursos, ¿no? Y por tanto ahora es el momento, ahora que estamos construyendo el plan pues, con ustedes, esto es parte de una identificación tal vez muy rápida, ¿no? Y el objetivo justamente es que hoy día ustedes puedan aportar también, digamos, en parte de este plan, también a identificar otros problemas que tal vez no lo hayamos podido identificar porque quién es mejor que ustedes que conocen su zona, ¿no? La siguiente. Bueno, como sabemos, el río Lima abastece casi con el 80% de la población limeña, ¿no? Abastece de agua, ¿no? Sin embargo, es considerado el río más contaminado debido a las descargas industriales domésticas y además producto de las actividades mineras. La siguiente.
Y bueno, es una imagen que hace un momento también lo mostraron, pero definitivamente casi toda esta línea, digamos, del río Rímac está contaminada por descargas en todo su paso, ¿no? O sea, descargas tanto domésticas, industriales y mineras. Entonces, es un río súper contaminado. Siguiente. Tenemos que, además de la transformación de las áreas agrícolas para uso residencial, pues ha ido deteriorando más y, digamos, disminuyendo estas áreas, y por tanto ahora solo quedan poquísimas, ¿no? En total son 5.000 hectáreas de área agrícola. Casi el 70% de la superficie agrícola de las 3 cuencas de Lima se han ido perdiendo en los últimos 68 años o 70, ¿no? En el Valle del Rímac se han perdido más del 90% de tierras agrícolas, ¿no? En el caso del río Rin, todavía, digamos, en el caso del Valle del Rin es la que menos pérdidas ha tenido, con un 20%. Por lo tanto, todavía se convierte, digamos, en el último valle verde de Lima, que hay que también observar. Siguiente. Bueno, referente al proceso 3, ¿no? Si bien me he salteado uno porque nos tocaba el 2, pero ya ha sido tocado, que la intensificación de la vulnerabilidad, digamos, ¿no? Entonces eso ya fue abordado anteriormente, por tanto pasó al proceso número 3, que es la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Bueno, Lima, para empezar, genera un total de 7.849 toneladas de residuos sólidos por día, aproximadamente. Lima Centro es la mayor generadora de residuos con un 34% de aporte, ¿no? Lima Sur es la menor generadora de residuos con un 14%. Pero podemos ver ahí, en el caso de Lima Este, pues esto es un aporte del 29%, ¿no? Y bueno, por tanto es una cifra bastante significativa, ¿no? Que digamos, está considerándose también y extendiéndose como un problema dentro de la ciudad. ¿La siguiente? La tendencia normalmente es a generar más residuos. Más población, hay mayor producción, mayor generación de residuos, ¿no? Por lo tanto, urgen que se tomen, pues, las medidas del caso, ¿no? Que se hagan los planes de manejo, digamos, adecuados para que la disposición de estos residuos sea de manera adecuada. En lo posible, bueno, tratar de que se reduzca la cantidad de residuos que se generan, o lo que ya no que se pudieran utilizar, pues se puede dar la alternativa al reciclaje, ¿no? Bueno, ahí tenemos un mapa, ¿no?, de los distritos que generan mayor cantidad de residuos sólidos. El siguiente. Y bueno, en el caso de el 67% de los residuos generados se han recogido por los municipios, y más del 30%, digamos, tienen disposición final inadecuada en botaderos. O sea, no se sabe dónde van, ¿no? En algún lugar llegan y bueno, son depositados o descargados, y bueno, van a generar contaminación porque están expuestos al ambiente, ¿no? Y hay quema, además a cielo abierto, produciendo además efectos colaterales, ¿no?, de contaminación ambiental. Bueno, aquí podemos ver una imagen, ¿no?, muy elocuente y que por sí sola habla, ¿no?, de cómo se viene descargando. Por un lado, ¿no?, se hace en algunos lugares, específicamente en estas zonas, digamos, o muy cercanas al Garagua de Coloro, por ejemplo, la segregación y limpieza de plástico. O sea, gente que recupera plásticos, ¿no?, de la basura y los lleva a un lugar del río y hace un lavado, o sea, generando, digamos, contaminación ahí. También tenemos el problema de los desmontes y escombros procedentes de la construcción, ¿no?, por la demolición de algunas estructuras. ¿Y dónde va a parar? Al borde o la ribera del río. Igualmente los residuos domésticos. Muchas familias, muchas personas todavía continúan con los malos hábitos de llevar todo el río, como si el río fuera el que va a limpiar, digamos, la ciudad, ¿no? Pero finalmente termina complicando en la parte baja y contaminando toda la ciudad, ¿no? Bueno, es lo mismo, o sea, continuamos todavía, existen a nivel de Lima metropolitana todavía botaderos activos, ¿no?
que es donde siguen depositando este tipo de residuos, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí podemos ver una serie digamos, de actividades negativas, ¿no? De acuerdo a los factores ambientales que son, digamos, producidos por los residuos sólidos. Una, por ejemplo, el aire, el agua y el suelo. Entonces, ¿de qué manera esto viene alterando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aire, por malos olores, quema a cielo abierto, generación de gases, ¿no? Generación de partículas en suspensión. El agua igualmente no es una contaminación directa, ¿no? Porque definitivamente o va a obstruir de repente algunos canales, finalmente va a provocar obstrucción y desbordes posteriores. En el caso del suelo también, si hay pues presencia también de agua que se combina con los residuos, pues vamos a tener percolación del exiliado y contaminar de repente la napa freática, que en algunos casos está muy próxima, por ejemplo como en la zona de Huachipa, ¿no? Que se encuentra muy cercana, digamos, a la superficie del agua subterránea. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso, por eso hay que tener un manejo adecuado de los residuos. Siguiente. Bueno, igualmente la afectación directa que es a la salud de las personas, igualmente si afecta al ambiente, por ende está afectando al ser humano, ¿no? Y todas las actividades, digamos, en donde está presente, digamos, los residuos sólidos impactan pues, de manera directa a la salud de las personas. Igualmente las actividades económicas también, porque si uno va a un lugar, por ejemplo, y está desarrollando turismo, pero si tú vas y el lugar ve basura, o sea, ni gana voy a tener yo de hacer turismo más en ese lugar. Gente que viene de afuera, una vez se trata de promover ciertas actividades, o lo llevas a un campo agrícola y, por ejemplo, tú quieres hacer una exportación de tus cultivos, pero ves que hay basuras en tu campo, o sea, nadie te va a permitir exportarla. ¿Por qué? Porque está contaminado. Entonces, eso de alguna manera también va a afectar la actividad. O sea, no hay desarrollo si es que no se soluciona el problema ambiental, si es que no lo hacemos de manera responsable con el medio ambiente. También, bueno, en el caso del proceso 4, pérdida permanente de las aguas superficiales subterráneas. Nosotros sabemos que en los últimos años pues, se han ido perdiendo, ¿no? Muchos glaciares a nivel Perú y a nivel mundial también. Bueno, se prevé que para el 2025, pues, más o menos, los glaciares por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar, pues, desaparecerán. Entonces, hay que prepararse para eso. Lima está trabajando en toda una estrategia, las medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, es importante también tomar parte en esto y ya comenzar a trabajar bastante de manera seria, ¿no? Y tiene esto mucho que ver también con el tema de la vulnerabilidad, ¿no? El tema de cómo Lima de alguna manera puede mitigar estos efectos, estos impactos, ¿no? Bueno, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Lima está perdiendo agua como recurso. Primero, porque existen, por ejemplo, en muchos lugares malas prácticas de riego, en el caso donde todavía existen cultivos agrícolas, incluso en las zonas urbanas, donde se riega todavía los parques con agua de canales, ¿no? Aún se sigue regando por inundación, entonces no hay un sistema de riego apropiado. También se emplean en las zonas urbanas el riego mediante cisternas, que igualmente es un gasto y finalmente termina empleándose en demasía el agua, no optimizando este recurso. Perdón. Sí, y bueno, en el caso del agua potable también tenemos nosotros algunas pérdidas importantes. Por ejemplo, se dice que aproximadamente el 39.65%, ¿no? del agua que abastece Lima se pierde en el camino por el mal estado de las tuberías, ¿no? Entonces es bastante hacer un tratamiento que cuesta tanto, ¿no?
y finalmente que termine perdiéndose casi el 40% de este recurso, ¿no? Siguiente. Bueno, igualmente hay desperdicio de agua superficial. Perdón. Sí. Vamos, veamos algunos agentes contaminantes de la cuenca del Rímac, ¿no? Para poner ejemplo. Siguiente. Bueno, aquí podemos identificar, esta es la cuenca del río Rímac, ¿no? Y la línea punteada en rojo en la parte casi central de la cuenca, y en la parte baja está la línea, digamos, azul, que es básicamente el límite de la cuenca media baja, ¿no? En donde se ubican pues distritos como cerca de Lima, Lurigancho, Chalacayo, Bate, San Juan de Lurigancho, Rima, San Martín de Porres, digamos, están ubicados dentro de la cuenca media baja. Y por tanto, en diversos puntos pues hay ciertas cargas que vienen impactando el recurso agua. Siguiente. ¿Cómo se da esta contaminación de las aguas? Pues, como dijimos hace un momento, el río Rímac, que es su tramo inferior, es prácticamente una cloaca, ¿no? Aguas arriba de la tragedia existen problemas de metales pesados, ¿no? Presentes en el agua, demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Y mucha carga bacteriana, ¿no? Producto de muchas actividades humanas, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes una serie de puntos ahí, digamos, a lo largo del río, cómo de alguna manera pues, está impactando, ¿no? De manera seria al recurso agua, ¿no? Siguiente. Bueno, igualmente tenemos vertimientos industriales, ¿no? Existen relaves mineros, ¿no? Empresas de curtiembres, ¿no? Papeleras, tintoreras, ¿no? Y industrias agroalimentarias que arrojan sus residuos al río Rímac, ¿no? Entonces, finalmente, pues, termina siendo un río muy contaminado. Siguiente. Hay vertimientos industriales, bueno, hay 7 de las 10 empresas más contaminantes se encuentran en el centro poblado de Santa María de Huachipa, ¿no? Siguiente. Para poner un ejemplo. Igualmente, los canales de regadío también, ¿no? Se contaminan. Los vertimientos de aguas residuales urbanas también, ya lo vimos hace un momento, ¿no? Pero veamos en imágenes cómo esto viene impactando, ¿no? Personas que utilizan, por ejemplo, hacen el lavado, ¿no? de algunos elementos recuperados de la basura, los residuos. Siguiente. Y también la presión urbana, ¿no? De alguna manera la presión urbana pues es la que va a impactar de manera directa sobre el recurso agua, ¿no? En este caso sobre las aguas superficiales del río Rímac. Tenemos algunas zonas que además están dentro de la faja marginal, es una zona de riesgo, es una zona que debería ser una zona de protección, sin embargo está ocupada por asentamientos informales y que además están exponiendo, digamos, su vida, encontrándose pues en una situación de riesgo, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia sobre estas, digamos, asentamientos informales, no adecuados, no planificados. ¿Sí? Bueno, lo que le dije hace un momento, tenemos 18 plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por Sedapal, ¿no? Que procesan entre el 7 y el 9% de las aguas residuales urbanas de Lima. Sin embargo, ese 9% se pierde, no se utiliza, ¿no? Cuando el agua en Lima es tan escasa, debería aprovecharse, ¿no? Debería aprovecharse para darle un tratamiento adecuado y finalmente podamos irrigar algunas zonas de protección, irrigar algunas zonas, nuevas áreas verdes, ¿no? O sea, en realidad arborizar la ciudad, esto nos puede ayudar. La siguiente. Bueno, el último proceso es la permanente contaminación atmosférica, ¿no? Que tenemos en la ciudad. Y bueno, que finalmente termina afectando a aquellos que no son tan responsables de generar estos contaminantes, ¿no?
La contaminación del aire se mide por los gases contaminantes y por material particulado, ¿no? En Lima, el principal problema de la contaminación atmosférica es por material particulado. Existen partículas, digamos, muy pequeñitas, ¿no? De 10 micras, y unas más pequeñitas que son de 2.5, que son las más peligrosas, ¿no? Porque esas ingresan al ser humano, respira y bueno, causan finalmente problemas a la salud de la persona. La contaminación de estos gases es variable, va a depender de la zona de la ciudad, de la topografía, de la condición climática, etc. Las concentraciones de dióxido de azufre, por ejemplo, superan los estándares de calidad ambiental ECAS solo en el centro de la ciudad, mientras la contaminación por plomo se manifiesta en algunas zonas de Lima Norte. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un gráfico, el estudio de saturación que hizo IGESA el año pasado, y podemos ver la concentración de material particulado PM10 por zona, ¿no? Este es en verano, ¿no? Hay una comparación entre verano e invierno, ¿no? En verano son las barras amarillas y azul en invierno, y vemos que ninguna de estas barras está superando ahorita el ECA, ¿no? Que es de 150 microgramos. Está en el límite, ¿no? Digamos, una que se da en Lima Norte, que es de 150 microgramos por metros cúbicos. Estamos hablando solamente del tema de material particulado, no de los otros contaminantes. Sin embargo, la OMS pues, recomienda valores mucho más bajos para 24 horas, que es de 50 microgramos por metro cúbico. Estas sí son superadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en Lima, de alguna manera, con las medidas que tomaron en los últimos años respecto al transporte, ha disminuido de alguna forma los contaminantes, no es suficiente. Estamos todavía en estado de alerta, pero estamos convencidos que con las medidas que se van a tomar en esta gestión, que se están tomando en esta gestión, esto va a superar y de alguna manera va a ayudar a la disminución de los contaminantes en la ciudad. Bueno, podemos ver cómo el impacto no solo es en Lima, no es el lugar donde se desplazan, por ejemplo, los vehículos o donde se generan industrias, ¿no? El impacto va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, miren hasta dónde llega, ¿no? Chaclacayo, los contaminantes, Chaclacayo no genera contaminación, pero sin embargo, en ciertas épocas del año se van trasladando, ¿no? Y los contaminantes finalmente terminan afectando otras zonas, ¿no? Entonces hay que tomar eso de manera seria, ¿no? Y es distinto en la generación en verano que en invierno, ¿no? Acá se acentúan, normalmente la contaminación en verano se da, y como hay mayor circulación de vientos, ¿no? De generación de vientos, entonces estos se desplazan hacia zonas, digamos, más hacia el este, ¿no? Por tanto, como encuentran un espacio abierto en esta parte, digamos, del valle, pues ingresan a esta zona, Chaclacayo, Chosica, todos estos contaminantes, y como Chosica y Chaclacayo pues casi tienen permanente sol casi toda la mayor parte del año, entonces se acentúan y van a quedarse de alguna manera en ciertas concentraciones en la zona, ¿no? Y a medida que el valle se estrecha, pues lógicamente esta concentración va a ser mayor. El siguiente. Bueno, aquí podemos ver también, bueno, este es un caso de material particulado. Vemos cómo el parque automotor, por ejemplo, en Lima Metropolitana ha ido creciendo, ¿no? Al 2008 estábamos más de 1 millón, actualmente pues estamos superando esto. Y bueno, hay una variación también en el total de emisiones por tipo de vehículo. Y podemos ver cuáles son los mayores aportes, por ejemplo, ¿no? Lo que está en naranja, por ejemplo, es lo que aporta el transporte público. Vemos que es el mayor causante de la contaminación, digamos, de Lima, ¿no? Entonces, y después le siguen, digamos, en orden también los taxis, los vehículos particulares, etcétera, ¿no? Siguiente. Y bueno, otro tema que también preocupa, tal vez acá no tenga mucha incidencia, pero por ejemplo en las zonas más bajas, por ejemplo en la zona de Ate
o de San Juan de Lurigancho. Este tema es bastante complicado, hay mucho ruido. Solo en la carretera central, nomás a ciertas horas de la noche, pues hay ruidos estridentes, ¿no? De claxon, de vehículos, etc. Entonces es bastante fuerte. Aquí, como ejemplo, ponemos el mapa sonoro del Cercado de Lima correspondiente al periodo Grilla, ¿no? Este es justo en la zona de Abancay, bastante transitada, por tanto pues, se presentan los niveles más altos, ¿no? Llegando a superar incluso los 80 decibeles, ¿no? Y bueno, eso es todo, y esperamos pues que ustedes puedan darnos mayores luces sobre los problemas que hay acá en esta zona. Esto es solo, digamos, una visión muy ligera de lo que pasa en Lima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.